Buenas tardes, mi nombre es Feliciano Castillo Velasco. El día de hoy les voy a hablar sobre las obligaciones tributarias. Es el vínculo jurídico que existe entre el Estado, pues el acreedor tributario, y el contribuyente, que vendría a ser el deudor tributario, que tiene por objeto el pago de tributos y en caso de incumplimiento da lugar a la aplicación de intereses, multas u otras sanciones. También, esta obligación no solo implica pagar un importe económico, sino también realizar actos complementarios, como inscribirse en Registro Único de Contribuyente, el RUC, emitir comprobantes de pago, presentar declaraciones juradas, llevar libros contables, conservar documentación sustentatoria y colaborar con los procesos de fiscalización tributaria. El contribuyente, como deudor tributario, está obligado a cumplir con estos deberes dentro de los plazos y condiciones establecidas por la normativa vigente. En caso de incumplimiento, surgen consecuencias jurídicas, tales como la aplicación de intereses moratorios, la imposición de multas, sanciones accesorias, como cierre de establecimiento o incluso medidas coer- coercitivas de cobranza. En el Perú, el marco normativo que regula la obligación tributaria se encuentra establecido principalmente en el artículo 28 del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo número 133/2013 EF y sus modificatorias. Dicho artículo señala expresamente que la obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto de hecho previsto por la ley, surgiendo entre la administración tributaria, acreedor tributario, y el contribuyente o responsable, que vendría a ser el deudor tributario. Ahora les voy a hablar sobre las obligaciones de carácter formal. Las obligaciones de carácter formal son aquellas obligaciones tributarias que el contribuyente o responsable debe cumplir ante la administración tributaria, sin que ellos impliquen directamente el pago de un tributo, pero que resulta imprescindibles para el adecuado control, determinación y fiscalización de los tributos por parte del Estado. El incumplimiento de estas obligaciones formales genera la comisión de infracciones tributarias tipificadas en el Código Tributario, las cuales son sancionadas con multas pecuniarias, cierres temporales de local comercial o en casos específicos con el comiso de bienes. Las infracciones formales, a diferencia de las sustanciales, no se relacionan directamente con la falta de pago del tributo, sino con la omisión o defecto en el cumplimiento de estos deberes instrumentales. En el Perú, la base legal de las obligaciones formales se encuentra principalmente en los artículos 29 y siguientes del Código Tributario, complementados por normas específicas como el Reglamento de Comprobantes de Pago, los reglamentos de libros y registros contables y las resoluciones emitidas por la SUNAT. Tenemos los ejemplos que vendrá a ser el inscribirse en el RUC, emitir comprobantes de pago, llevar libros contables, presentar declaraciones juradas. Su incumplimiento genera infracciones formales. Obligación de carácter sustancial. Es aquella que constituye el núcleo esencial de la obligación tributaria, pues se refiere directamente al pago de los tributos que corresponden conforme a la ley, es decir, implica la cancelación oportuna y correcta de los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por el Estado, los cuales financian el gasto público y permiten garantizar los bienes y servicios que la sociedad requiere. A diferencia de las obligaciones formales, que son deberes de carácter accesorio, instrumental o administrativo, la obligación sustancial tiene como contenido principal la transferencia efectiva de recursos monetarios desde el contribuyente hacia el fisco. Es el cumplimiento material del deber de contribuir al sostenimiento del Estado, en concordancia con el principio constitucional de capacidad contributiva, consagrado en la Constitución Política del Perú. Ejemplos de infracción: no pagar el impuesto, pagar menos de lo debido, evadir o eludir el pago de tributos. Estas conductas constituyen infracciones de carácter sustancial y su gravedad radica en que afectan directamente la recaudación tributaria. En consecuencia, el Código Tributario establece sanciones como multas proporcionales al monto del tributo omitido, intereses moratorios y, en casos más graves, la configuración de delitos de defraudación tributaria.
que pueden derivar en sanciones penales, como lo dice en el artículo 28 del Código Tributario. Este define el nacimiento de la obligación tributaria cuando se realiza el presupuesto de hecho previsto en la norma y sus efectos se mantienen hasta la extinción por pago u otros medios admitidos. Compensación, condonación y prescripción. En la infracción tributaria es la consecuencia jurídica que impone la administración tributaria a los contribuyentes o responsables que incumplen las obligaciones establecidas en la normativa fiscal. Se trata de una medida de carácter coercitivo y disciplinario, cuyo objetivo principal es corregir, disuadir y prevenir conductas que afecten el normal funcionamiento del sistema tributario, garantizando así la recaudación de los ingresos públicos. El Código Tributario, en su artículo 166, establece que constituye infracciones tributarias toda acción u omisión que implique el incumplimiento de normas tributarias y que toda infracción será sancionada conforme a lo previsto en la ley. Muy buenas con todos, soy el alumno Brian Alexander Retuerto Chirre. Voy a presentarle los tipos de infracción tributaria. Las infracciones formales: no inscribirse o no actualizar datos en el RUC, no emitir comprobantes de pago, no presentar declaraciones juradas, no llevar libros contables. Tenemos a las infracciones sustanciales: no pagar dentro del plazo de determinar mal la base imponible, omitir ingresos y usar comprobantes falsos o adulterados. La sanción tributaria es la consecuencia jurídica que impone la administración tributaria a los contribuyentes o responsables que incumplen las obligaciones establecidas en la normativa fiscal. Se trata de una medida de carácter coercitivo y disciplinario, cuyo objetivo principal es corregir, disuadir y prevenir conductas que afecten el normal funcionamiento del sistema tributario, garantizando así la recaudación de los ingresos públicos. Las sanciones tributarias cumplen varias funciones esenciales. Tenemos a la función disuasiva, que desincentiva la comisión de infracciones, fomentando la cultura de cumplimiento voluntario. La función correctiva, que buscan restituir el orden jurídico alterado por la conducta infractoria. Tenemos a la función recaudatoria, que algunas sanciones, como las multas, generan ingresos adicionales al fisco. Y por último, la función ejemplificadora, que sirve de advertencia para otros contribuyentes. Buenas tardes, mi nombre es Luis Martín Gamarra de León y a continuación me toca exponer lo que es tipos de sanción tributaria, en donde mencionaremos la multa, que es el pago de la suma de dinero. También mencionaremos el comiso de bienes, que es el retiro definitivo de bienes que son objeto ilícito tributario. Un ejemplo es la mercancía no sustentada. Además mencionaremos el cierre temporal de establecimiento, sanción accesoria por incumplimientos graves o reincidentes. Otro ejemplo es como no emitir comprobante de pago. Ahora mencionaremos lo que es la base legal. Y en la base legal nos vamos al artículo 166 del Código Tributario, en donde se establece de forma general la definición de infracción tributaria, indicando que constituye infracción toda acción u omisión que importe el incumplimiento de las normas tributarias, siempre que se encuentre expresamente tipificada como tal en la ley. Este artículo también señala el principio de legalidad, garantizando que ninguna persona puede ser sancionada por hecho no previsto como infracción al momento de cometerse. También mencionaremos que en el artículo 171 del Código Tributario regula las sanciones tributarias de la administración. Puede aplicar cuando se verifica la comisión de una infracción. Entre ellas se encuentra la multa, el cierre temporal del establecimiento o local o comercial y el comiso de bienes. Según la gravedad y naturaleza de infracción, esta disposición establece también que para la imposición de sanciones se debe considerar principios como la gradualidad y proporcionalidad,
y se faculta a la SUNAT a dictar disposiciones reglamentarias para su correcta aplicación. Mencionaremos también a continuación que en el ordenamiento jurídico peruano el régimen de infracciones y sanciones tributarias se encuentra regulado principalmente en el Código Tributario Peruano, aprobado por el texto único ordenado TUO mediante el Decreto Supremo número 133-2013-EF y sus normas modificatorias y complementarias. Esta normativa constituye el marco legal fundamental que regula las obligaciones, derechos, procedimientos, infracciones y sanciones aplicables a los contribuyentes y responsables de tributos administrados por la SUNAT y otros entes recaudadores. Muchas gracias. Es un placer saludarlos. Mi nombre es Arturo Guillermo Gavilla Chipchón y hoy les voy a comentar sobre ejemplos de infracciones y sanciones, en el cual está detallado de la siguiente manera: el tipo de infracción, la base legal y la sanción. En el primer punto tenemos no emitir comprobantes de pago, en la cual la base legal sería el artículo 174 del Código Tributario y la sanción vendría a ser una multa de una UIT o cierre de local. En el segundo punto tenemos no presentar declaraciones dentro de un plazo. Base legal sería el artículo 176 del Código Tributario y la sanción vendría a ser el 50% de una UIT. En el tercer punto tenemos no pagar tributo dentro de plazo, en la cual la base legal sería el artículo 178 del Código Tributario. La sanción sería la multa del 50% del tributo omitido. En el cuarto punto tenemos no inscribirse en el RUC. La base legal sería el artículo 175 del Código Tributario y la sanción vendría a ser la multa de una UIT. Un ejemplo sencillo vendría a ser el punto número 1. Tenemos el ejemplo de que un restaurante no emite boletas a sus clientes, por lo cual la SUNAT lo detecta y le impone una multa de una UIT o cierre de 3 a 10 días hábiles. Bueno, siguiendo con mi tema, les voy a hablar sobre las conclusiones, detallando punto por punto. En el primer punto tenemos el sistema tributario peruano. Establece que claramente las obligaciones son de carácter formal y sustancial para garantizar la recaudación. En el segundo punto tenemos el cumplimiento y el incumplimiento de estas obligaciones genera infracciones que pueden ser leves o graves dependiendo de su impacto económico. En el tercer punto tenemos las sanciones buscan corregir el comportamiento, prevenir la evasión y asegurar la equidad tributaria. En el cuarto punto tenemos que es clave que los contribuyentes conozcan y cumplan sus deberes para evitar costos adicionales por multas, intereses y medidas coercitivas. En el quinto punto tenemos que la SUNAT cumple un rol fundamental en la fiscalización y sanción, lo que refuerza la cultura tributaria. En el sexto punto tenemos que las sanciones no solo afectan económicamente, sino también pueden impactar en la reputación y continuidad operativa de la empresa. Y en el séptimo y último punto tenemos que cumplir con las obligaciones tributarias de forma correcta y oportuna es la mejor estrategia para evitar infracciones y sanciones. Eso sería todo conmigo. Muchas gracias. Recomendaciones para evitar sanciones tributarias. Mantenerse inscrito y actualizado en el RUC. Revisar que los datos en registro único de contribuyentes estén actualizados, por ejemplo, domicilio fiscal, actividad económica, representante legal. Realizar actualizaciones ante cualquier cambio de forma o fondo. Emitir correctamente comprobantes de pago. Usar talonarios, sistemas de facturación electrónica autorizados y comprobantes válidos. Capacitar al personal para que siempre emita comprobantes por ventas o servicios. Guardar copias de respaldo de facturas y boletas. Representar declaraciones juradas en plazos legales. Cumplir con todas las declaraciones IGB, renta, retenciones, percepciones, entre otras. Implementar alertas de vencimientos
o usar software contable que notifique fechas límites. Pagar tributos puntualmente y en monto correcto. Evitar pagos incompletos o extemporáneos para no generar multa ni intereses moratorios. Revisar cálculos con regularidad y corregir errores antes de presentar declaraciones. Llevar libros y registros contables obligatorios. Mantener libros contables actualizados, legalizados y a disposición de la SUNAT. Respaldar la información con documentación de soporte. Capacitar periódicamente al personal contable y administrativo. Brindar talleres sobre cambios en normas tributarias. Mantenerse actualizado sobre resoluciones de SUNAT y modificaciones del registro tributario. Contar con asesoría tributaria personal. Contratar contadores o asesores especializados que orienten sobre la correcta aplicación de las normas. Consultar ante situaciones complejas o dudas interpretativas.